Buenos días, Elena. Hola, buenos días, Ángela. ¿Qué tal? Bienvenida. Y bueno, yo creo que vamos a presentar un poquito de lo que vamos a hablar sobre el acompañamiento del paciente en los distintos momentos que tiene el camino del proceso oncológico, desde el momento diagnóstico hasta la supervivencia, desde dos puntos de vista que son muy compatibles, que son la fisioterapia oncológica y la oncología integrativa. Elena es licenciada y doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en oncología médica y es máster en oncología molecular y en coaching profesional. Tiene una trayectoria profesional de distintos hospitales y es actualmente la creadora y directora de ONERCI como centro de tratamiento con oncología integrativa y coaching para la salud en pacientes con cáncer. Y además se dedica a la formación y a la divulgación en este ámbito para tratar de ayudar a los pacientes en cualquier momento de la enfermedad. Así que bueno, Elena, si te parece, empezamos desde el principio, desde el momento del diagnóstico y vamos pasando por las diferentes etapas a las que se va a enfrentar el paciente para que conozca en qué podemos ayudarle tanto desde el punto de vista tuyo de la oncología integrativa como desde el punto de vista mío de la fisioterapia oncológica. Estupendo. Ángela, muy buenos días. Lo primero decirte que no te veo en pantalla. No sé muy bien si el resto de las personas que están asistiendo al directo te están viendo o es cuestión de mi móvil. Bueno, si hay alguna cuestión, decidnos pues para poder arreglar lo técnico que sea necesario. Bueno, lo primero, darte las gracias, por supuesto, por la presentación. Por supuesto, quien me acompaña no es mucho menos. Ángela tiene una larguísima trayectoria como fisioterapeuta dedicada a la cuestión de la fisioterapia oncológica, tratamiento del linfedema, lipedema también últimamente. Y la verdad es que, bueno, para mí fue un placer que ella me propusiese realizar este directo porque realmente creo que las dos ramas en las que las dos estamos profundamente dedicadas a nivel profesional son ramas que verdaderamente pueden aportar un beneficio muy grande en estos procesos de cáncer, en estos procesos oncológicos. Y bueno, pues también coincidimos en el punto de que son hasta cierto punto desconocidas para el común de los pacientes en toda la extensión en la que estas ramas pueden aportar. Por lo tanto, bueno, pues nos parecía muy pertinente hacer este directo en el que poder contar pues cómo podemos acompañar ese proceso de cáncer y hacerlo además desde estas fases, ¿no? Desde el primer momento en el que el paciente es diagnosticado, ya aquí tenemos un papel, y luego ver y hacer un poco una trayectoria, un recorrido a través de las distintas fases de tratamiento o circunstancias en las que el cáncer se presenta en la vida de una persona, pues ya sea el tratamiento, las distintas fases del tratamiento, los supervivientes o personas donde tenemos que estar atendiendo más al tema de control de síntomas o situaciones paliativas. Así que, por supuesto, Ángela, comenzamos. Y bueno, pues como bien me preguntabas en principio, el momento del diagnóstico es un momento muy importante en el que podemos actuar desde el punto de vista de la oncología integrativa, porque hay mucho que preparar. El paciente va a enfrentar desde ese primer momento del diagnóstico, por supuesto, dependiendo del tipo de cáncer de que se trate, va a enfrentar una serie, digamos, de circunstancias, pues ya sea pasar por un tratamiento quirúrgico, un tratamiento quimioterápico, un tratamiento de radioterapia. Entonces, bueno, en este punto, la oncología integrativa sí puede ir aportando, como también ahora nos contarás, Ángel, el tema de la fisioterapia oncológica. Por nuestra parte, en oncología integrativa, en un primer momento, mucha información, es decir, muchas veces la persona recién diagnosticada tiene muchas dudas, muchas cuestiones pendientes de resolver y muchos frentes abiertos que necesitamos de alguna manera. Entonces, eso por una parte, que la persona encuentre, ya sea en la consulta de su oncólogo, del hospital, si tiene el tiempo para poder atender a todas esas dudas, bien en un momento posterior con una consulta con el oncólogo en este punto integrativo puede ayudar. Y luego, bueno, pues a nivel, digamos, propiamente de lo que serían las terapias, pues podemos
insistir digamos, varios puntos. El primero de ellos y probablemente el más importante es el ejercicio, la actividad física. Nosotros, bueno, siempre se compara, todos tenemos la idea de que correr una maratón es una cuestión muy, digamos, de muchísimo esfuerzo, de mucha preparación. Bueno, pues realmente muchos estudios científicos comparan el trayecto que el paciente sufre, o bien, por ejemplo, si tiene que hacer una cirugía, por ejemplo, mayor, una cirugía extensa, una cirugía abdominal, como ocurre en muchos tipos de cánceres, o, por ejemplo, una quimioterapia durante meses. Estos tratamientos se comparan muchas veces a correr una maratón en lo que supone para el cuerpo. Entonces, si estamos hablando de que estamos corriendo una maratón, estamos hablando de que evidentemente hay que preparar el organismo. Muchas personas dirán, bueno, yo es que no hago deporte en mi vida, ¿cómo voy a ponerme a hacer deporte en este momento o no me da tiempo a conseguir nada, ¿no? Bueno, pues también los estudios refrendan que en tan solo 2 semanas donde nosotros hagamos el ejercicio que podamos, ya es suficiente para ver un cambio, en fin, notable en la situación física y también un poco en el aumento de la masa muscular. Evidentemente, no podemos comparar una persona que está haciendo deporte todos los días con una persona bueno, pues que ha empezado en ese momento, pero nunca es tarde y sobre todo siempre puede aportar un beneficio, ¿no? Luego, pues si hablamos, por supuesto, de la dieta, pues es muy importante mantener la masa muscular, por lo tanto, vamos a hablar de dietas que sean fundamentalmente enriquecidas en proteína. Ya vamos a ver posteriormente que habrá que cuidar otras fases de la dieta, otras cuestiones relacionadas de la dieta, pero eso más adelante. Y luego, bueno, pues tenemos cosas muy interesantes también desde el punto de vista cuerpo-mente. Por ejemplo, hay estudios que hablan de que ciertas intervenciones cortas en terapias o en entrenamientos tipo mindfulness son capaces de reducir pues, los efectos, por ejemplo, del dolor, la necesidad de analgésicos o incluso intervenciones como la hipnosis, que han visto que son capaces de reducir, por ejemplo, el sangrado posquirúrgico, que esto es uno de los datos que a mí me llamó poderosamente la atención. Por otra parte, personas que tienen unos pensamientos negativos, importante ansiedad antes de la intervención quirúrgica, todo esto se ha correlacionado con eso, con mayor necesidad de uso de analgésicos, mayor estancia hospitalaria. Es decir, estamos hablando de que hay una serie de intervenciones que nosotros podemos hacer desde el punto de vista cuerpo-mente que además de mejorar nuestra calidad de vida, van a mejorar también resultados en términos, digamos, más físicos. Entonces, esto también es algo que desde el punto de vista de prehabilitación podemos incluir. Y bueno, pues tocando, digamos, estas principales ramas, yo creo que más o menos estaría cubierto un poco el panorama o hacia dónde nos enfocamos en oncología integrativa. Pero bueno, por supuesto, en fisioterapia oncológica, aquí tenemos muchísimo de lo que hablar, ¿verdad, Ángela? Yo espero que nos cuentes porque esta parte es esencial también para preparar al paciente. Sí, al final la etapa a la que nos estamos enfrentando, como bien has descrito con el símil de preparar una maratón, ¿no? Va a ser el momento del cáncer, va a ser el evento físico y psicológico probablemente más fuerte al que se enfrente el paciente. Por tanto, si preparamos al cuerpo y a la mente para hacer una prueba física deportiva, ¿cómo no preparamos a los pacientes para enfrentarse a un diagnóstico, a un tratamiento, a una operación, a una quimio, etcétera? Por lo tanto, es indispensable que se conozca el papel de la prehabilitación, tanto en el ámbito de la oncología integrativa como la fisioterapia oncológica, porque va a conseguir minimizar los daños que provoca el tratamiento en el paciente. La cirugía va a provocar una serie de efectos secundarios y de secuelas que si el paciente está preparado físicamente para ello, van a disminuirse y otros muchos efectos secundarios exactamente igual. Además, ¿qué nos dice la evidencia científica? Pues que el paciente que se ha preparado adecuadamente, como bien has comentado, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel nutricional, con un abordaje multimodal en el que entramos en juego muchos profesionales, este paciente va a tener un posoperatorio más sencillo, más corto en cuanto a la estancia hospitalaria, más fácil, más seguro y sobre todo la parte informativa. Como bien has dicho, un paciente informado, un paciente empoderado, un paciente que conoce lo que le va a pasar, va a reducir muchísimo su nivel de ansiedad.
ni tú ni yo somos psicólogos para estar en esa parte de psicología, pero sí que es verdad que si tú desde la parte médica y yo desde la parte de efectos secundarios y secuelas les contamos antes de enfrentarse a ello qué es lo que se va a producir, qué es normal, qué no es normal, el paciente llega a ese momento con cierta tranquilidad y con cierto conocimiento, cierta información que le ayuda mucho a reducir los niveles de estrés y los niveles de ansiedad que si se enfrenta a algo que no tiene ni idea de lo que está por venir, ¿no? Y muchas veces la preocupación de esto que me está pasando a mí, ¿tiene que pasarme? ¿O me está pasando a mí porque algo no está yendo bien, ¿no? Que creo que es fundamental. Entonces, desde la parte de fisioterapia, ayudamos al paciente a mejorar tanto su fuerza como su movilidad, su capacidad cardiorrespiratoria, para que el posoperatorio sea lo más fácil posible. Y además también esa parte que decimos formativa e informativa para facilitarle que sea lo menos duro dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Que en absoluto es fácil, lo menos duro y lo más sencillo y acompañado posible para que pueda tirar de nosotros en el momento que necesite. Por lo tanto, se considera prehabilitación al proceso que va desde el momento del diagnóstico hasta el principio del tratamiento agudo, sea cual sea el primer tratamiento la cirugía, sea el primer tratamiento la quimio, la radio, lo que corresponda. Entonces, bueno, pues al final tenemos ahí una maravillosa etapa de la que nos podemos transformar el antiguo estoy esperando a que me toque mi cirugía, ¿no? Con la angustia de que tengo un diagnóstico de cáncer y estoy que me muero porque me toque el momento de entrar en quirófano, si en vez de pensar en que es una espera agónica y pasiva, lo transformamos en una espera proactiva en la que el paciente va a conseguir ser su mejor versión porque se va a poner lo mejor posible a nivel físico, lo más preparado posible a nivel psicológico, a nivel nutricional. Después, todo va a ser menos grave, menos malo y relativamente más sencillo. Por tanto, tenemos que intentar que se conozca esta fase de prehabilitación y preparar a los pacientes en la medida de lo posible para minimizar las secuelas, los efectos secundarios y mejorar la calidad de vida, que es una cosa que, hablando de supervivencia o no, es importante, pero es que además no solo mejoramos la calidad de vida con la prehabilitación, sino que en muchos casos también la supervivencia. Hay varios estudios, sobre todo en cáncer de pulmón, en los que se ve cómo se aumenta la esperanza de vida haciendo prehabilitación y no haciéndola. Entonces, tenemos que hacer prehabilitación, tenemos que conseguir que se instaure y que deje de ser una espera pasiva y angustiosa por una espera proactiva en la que el paciente se pone en su mejor versión, como he dicho anteriormente, para poder afrontar el evento traumático más fuerte al que se va a enfrentar, que es el tratamiento oncológico. Así que bueno, yo creo que esta parte de la prehabilitación, que debe ser personalizada para cada paciente diferente, debe ser, además de personalizada, consensuada con el paciente, porque hay que llegar a un acuerdo en el que tiene que darnos el 110% durante un periodo muy corto de tiempo, 4 semanas, 3 semanas, 6 semanas, depende de cuándo vaya a tener la intervención, que tiene que ser multimodal, no solo fisioterapia, no solo ejercicio físico, no solo, sino muchas cosas, nutrición, psicología, fisioterapia y además tiene que ser multifásico. La prehabilitación se tiene que adaptar a cada fase del tratamiento. Una prehabilitación para una cirugía tendrá unos objetivos, una prehabilitación para una radio tendrá unos objetivos, una prehabilitación para una hormonoterapia tendrá unos objetivos y van a ser diferentes. Por tanto, en cada fase, incluso en una recidiva, vamos a tener que conseguir que el paciente esté preparado para lo que viene y en las mejores condiciones posibles para afrontarlo adecuadamente. Por mi parte, la prehabilitación hasta aquí sería lo más destacable. Sí, la verdad es que Ángela lo has resumido perfectamente y destacando además, quiero incidir también en esta parte de el empoderamiento de la persona. Esto es uno de las claves o de los objetivos de la oncología integrativa, es de las cuestiones que digamos, reinan o son el centro o el corazón de esta disciplina, y es que convirtamos a la persona con cáncer desde una actitud pasiva de espera o de asunción de lo que el equipo médico le diga a la persona, a una persona activa, una persona que realmente sea capaz de digamos, hacerse cargo de su propia salud
y además poder, bueno, pues realmente ganar una serie de beneficios digamos, en su evolución de su enfermedad. Es decir, no solamente estamos hablando de que esa persona realmente consiga encontrarse mejor, tenga una mejor calidad de vida o inclusive, bueno, pues realmente de una serie de pasos previos que van a mejorar las circunstancias a las que se presenta a esta enfermedad o a este tratamiento grave, sino que luego, bueno, pues evidentemente también esa parte en la que la persona coge las riendas también va a ser un momento muy interesante y se habla mucho de ello del momento de aprendizaje, vamos a decir, del teachable moment, como dicen los ingleses. Es un punto en el que la persona realmente va a estar en una disposición muy buena para adquirir nuevos hábitos, para adquirir nuevas costumbres, para cambiar un poquito ese estilo de vida y para tomar conciencia de lo importante que es cuidar su salud. O sea, es un muy buen momento para hacer esa serie de cambios, igual que, pues yo qué sé, cuando llega el año nuevo nos proponemos hacer nuestros propósitos de año nuevo y estas cosas, ¿no? Y siempre es como, hay momentos en nuestra vida que queremos hacer cambios muy potentes. Bueno, pues en este momento donde la persona es diagnosticada, sabemos que es un momento muy bueno para iniciar todos esos cambios que luego van a ser muy necesarios a lo largo del proceso del cáncer. Entonces, yo creo que también incidir un poco en esto, ¿no? Por una parte, en este empoderamiento de la persona que va de alguna manera a poder tomar parte activa en ese proceso de enfermedad y por otra, cogerla en ese punto en el que realmente está preparada, dispuesta y va a ir a por todas con esos cambios que le podamos proponer y que vayan a ir en línea para la mejora de su enfermedad, de su calidad de vida, etcétera. Perfecto, pues bueno, estaba aquí un poco así como despistada porque estamos tres en pantalla ahora que Sí, no no sé muy sé qué he bien por debido qué. hacer. También me ha descuadrado a mí un poquito, no sé muy bien qué ha Es pasado. Ohana Fisio, si nos estás viendo, por favor, mira a ver si te puedes salir de la pantalla del directo. No nos molesta, pero es por no perder un poco el hilo, porque estoy intentando trastear para sacarla, pero no lo consigo. Sí, Entonces, bueno, estamos pues a ver teniendo si... algunas Sí, incidencias. Yo sigo sin verte, Ángela, o sea que ¿sigues sin verme? Vaya, sigo pues sin yo verte, te, no sé te veo por qué, bien, sale pero la será cosa pantalla mía, no partida. te preocupes. Vale, entonces, bueno, a ver si Ivana es capaz y si no, a ver si la puedo localizar para Sí, sacarla. estoy Tampoco escribiendo ahora somos muy mismo expertas en el en... chat. Ahora, perfecto. Vale, fenomenal, Gracias, Johanna. gracias. Bueno, entonces continuamos con la parte... retómame, Sí, porfi, sí, sí, sí. que Estábamos bueno, cerrando un poquito la parte de de prehabilitación. prehabilitación, Tenemos perfecto. claro que, bueno, pues que la persona, desde el punto de vista en que es diagnosticada, lo importante es que sepa que ya desde este momento le podemos ayudar, tanto desde la oncología Eso es, integrativa como desde la fisioterapia oncológica. No hay que esperar a iniciar el tratamiento, no hay que esperar a llegar al hospital, no hay que esperar a ya tener la intervención hecha o el ciclo de quimioterapia puesto, sino que ya desde el momento en el que yo sé que tengo un cáncer, un diagnóstico de cáncer, lo idóneo es empezar ya a consultarnos como especialistas para ver estratégicamente cuál es la mejor propuesta que le podemos hacer eso es. para que aborde el proceso en las mejores condiciones. Y cuanto antes mejor para que tengamos el máximo tiempo posible para preparar Exacto. y que sea lo más eficaz posible. Bueno, pues puede, por ejemplo, que llegue el momento de la intervención quirúrgica, que en muchos tipos de cáncer va asociada a la cirugía, y tenemos después una fase posoperatoria, en la cual, pues ahí, desde el punto de vista de la fisioterapia oncológica, hay mucho mito instaurado y mucho mal hacer, ¿no? que genera que luego la recuperación del paciente se prolongue en el tiempo. Entonces, es muy importante destacar la fase del posoperatorio inmediato. Esa fase en la que lleva ya muchos años la evidencia científica acumulando resultados de que las movilizaciones precoces, el tratamiento precoz, son beneficiosos, pero hay que saber hacerlos y hay que saber en qué momento se pueden aplicar según qué cosas.
tenemos una fase inicial en los primeros días en los que es el fisioterapeuta la persona de referencia que tiene que estar. Si el paciente tiene la suerte de que en el hospital en el que le hagan la intervención tiene fisioterapeuta que vaya a planta y vaya las primeras horas con el paciente, se podrán hacer muchas cosas. Si el paciente ha tenido prehabilitación, tendrá también conocimiento de qué tiene que hacer en ese posoperatorio inmediato, hasta dónde mover, por ejemplo, si hablamos de pacientes con cáncer de mama, hasta dónde se tiene que mover el paciente en la primera semana, qué puede hacer y qué no puede hacer, porque tan malo es moverse demasiado y generar, por ejemplo, un seroma o generar que la cicatriz no se realice de la forma adecuada, como no moverse nada y tener después otros problemas en el proceso de cicatrización, por ejemplo. Entonces, tenemos una fase muy bonita y muy bien delimitada en el posoperatorio inmediato en el que si trabajamos adecuadamente con el paciente vamos a minimizar el periodo posoperatorio. ¿Por qué? Porque simplemente con cómo saber, hablando del cáncer de mama, cómo se tiene que sentar el paciente en el posoperatorio, no dejar los hombros enrollados hacia adelante, no dejar los brazos por delante del cuerpo, simplemente evitando estar en una posición de hipercifosis, de cabeza adelantada de protección, que lo que me pide el cuerpo al final es proteger la zona que he tenido lesionada. Si en vez de tener que proteger todo eso, yo simplemente me coloco en una posición neutra, erguida, no tengo que estar tirando para atrás porque una cicatriz en la mama no me va a dejar. Pero si estoy con la espalda bien apoyada, las escápulas en su sitio, o estoy tumbada en vez de con los brazos por delante del cuerpo, cruzada de brazos, estoy con los brazos ligeramente separados y un poquitín mirando hacia arriba, con esa posición yo voy a estar respirando de otra manera. Por tanto, mi patrón respiratorio va a estar satisfecho de una forma beneficiosa. Se va a oxigenar mejor todo el cuerpo y además mi cicatriz no va a empezar a formarse en un acortamiento de los tejidos, sino que va a empezar a formarse en una posición neutra. Solo con cómo tiene que estar a nivel de postura el paciente en el posoperatorio inmediato podemos quitar meses de la recuperación posterior sufriendo el salir de esa posición de defensa, de esa posición antiálgica que es normal tener, pero que si yo sé que tengo que apoyar los hombros atrás y los brazos ligeramente separados del cuerpo, ya estoy generando muchos cambios en el cuerpo sin saberlo. Y ya estoy minimizando los efectos secundarios, dolor de hombro, molestias en la cicatriz, mala cicatrización, déficit de movilidad después asociado por la falta de deslizamiento entre las diferentes estructuras, voy a perder más fuerza porque me voy a mover menos y después de eso, además de la movilidad, va a estar asociada a la función y por tanto para tener una recuperación funcional debo saber una serie de cosas para el posoperatorio inmediato. Debo saber que los primeros 15 días no me debo mover por encima de la altura del hombro, tengo que estar moviéndome pero por debajo. ¿Por qué? Pues porque si hago esto en la primera semana, pues puedo provocar, por ejemplo, un síndrome axilar, un cordón axilar, que la gente afectada de cáncer de mama o los que tienen linfedema, pues pueden estar un poquito más familiarizados con ello. Si no, ya hablaremos de ello en otro momento. Pero puedo tener una serie de consecuencias por haber movilizado de más que son tan malas como por no haberme movido nada. Entonces hay que saber, hay que estar estudiado y bien informado para no cometer errores en el posoperatorio inmediato y que en vez de hacerme bien, me hagan mal. Entonces, bueno, la fase del posoperatorio inmediato se pueden hacer muchas cosas para la movilidad, para la respiración, para el autodrenaje, para poder prevenir un poco el temido linfedema, que hablaremos un poquitín más de él. Y la postura, el patrón respiratorio, ¿vale? Hay muchas cosas que van a influir en cómo sea este posoperatorio. Para que después, cuando el paciente, si no ha podido ir a tener una atención precoz, vaya al fisioterapeuta, pueda ser lo más sencillo posible. Y si no ha tenido acceso a la fisioterapia hasta el mes del posoperatorio, que es muchas veces lo que pasa, o hasta los meses que se entera de que hay una persona que hace fisioterapia en el proceso oncológico, hablemos de un cáncer ginecológico para cambiar de mama, cualquier cirugía en la zona de la pelvis que va a conllevar un acortamiento hacia adelante, una posición de flexión, una posición de defensa, va a tener dificultades después para ponerse de pie y estar erguido, para caminar, va a tener dolor, va a tener otros síntomas relacionados, otras secuelas, otros efectos secundarios relacionados con la no adecuada postura o la no adecuada gestión del posoperatorio inmediato, y el posoperatorio tardío va a ser mucho más dificultoso, mucho más trabajoso para el paciente, para el fisioterapeuta y al final para llegar al punto que necesitamos. Entonces, bueno, el papel de la fisioterapia en esta
postcirugía inmediata es indispensable, sobre todo a nivel informativo y saber qué tiene y qué no tiene que hacer el paciente. Y luego un poquito más adelante, pues ir progresivamente recuperando la movilidad, recuperando la fuerza, recuperando la postura, quitando un poco el miedo al movimiento, que muchas veces es lo que genera que se perpetúen las lesiones musculoesqueléticas. Y bueno, empoderar otra vez al paciente para que esté en su mano el cómo gestionar esto. Para ello ha tenido que ser informado previamente y conocer al menos que existe alguien que puede ayudarle en esto, que tiene que ser un fisioterapeuta especializado y que se puede empezar a trabajar desde el día 1 del posoperatorio en cualquier tipo de cáncer. No se puede empezar a mover a lo loco, pero se puede hacer drenaje para la analgesia, se puede hacer ejercicio respiratorio, se puede hacer trabajo del diafragma, que además de a nivel físico va a ayudar a reducir ansiedad y otros factores psicológicos que también van a facilitar el posoperatorio. Con respecto a la oncología integrativa en esta fase, Elena. Qué bueno, Ángela. Bueno, pues a ver, por supuesto, lo primero, está claro que el posoperatorio tenéis un papel fundamental y además, bueno, destacar el hecho, ¿no?, de que parece que vamos un poco de extremo a extremo, ¿no?, del espectro. O sea, al principio era como, no, no muevas nada, tal, quieto, relaja, tal, no sé qué, o a lo mejor el fisio en el hospital, también es verdad que por la saturación que existe, pues te ve al mes de haberte operado, ¿no? Y esto pues realmente complica muchísimo los posoperatorios. Pero también está el otro extremo, como bien explicabas, ¿no?, de empezar a mover como a lo loco, que puede también traer consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, gracias por los consejos que has comentado, especialmente estos posturales, ¿no?, que parece como una cosa muy sencilla, ¿no?, la postura, y sin embargo es lo que muchas veces marca una diferencia fundamental, esto de los hombros atrás, los brazos separados del resto del cuerpo en personas con cáncer de mama. Yo creo que vamos, has dado un consejo valiosísimo para todas las personas que tengan que pasar por aquí, simplemente como tip, como cuestión a conocer y saber. Lo que está claro es que, por supuesto, tenéis un papel súper relevante en la parte posoperatoria y en cómo luego este posoperatorio va a desembocar en secuelas no solamente en el corto plazo de dolor o de problemas de limitación de movilidad, sino también en el medio y en el largo plazo. Y me quería, antes de pasar a la parte de oncointegrativa, pues un poco hacer hincapié en esto porque creo que es fundamental. Bueno, la Y parte nuestra perdóname, Elena, un de... segundo solo, como apunte a lo que estás comentando, ya no solo por el posoperatorio inmediato o tardío, sino que muchas veces la supervivencia está en juego dependiendo de cómo haya ido el posoperatorio, porque el tratamiento que pueden necesitar muchos pacientes de radioterapia, si no tienen la posición, si no son capaces de llegar a la amplitud articular para estar colocados para dar la radioterapia, se tiene que posponer el tratamiento y, por tanto, el tumor puede avanzar de forma que no estamos deseando, porque el programa de tratamiento tocaba que se empezase en tal fecha el tratamiento de radioterapia y no se puede porque la paciente no tiene la movilidad suficiente para estar en la radioterapia. Por tanto, es indispensable que se conozca y es indispensable que las pacientes, sobre todo los pacientes de cáncer de mama, tengan la movilidad suficiente para la siguiente fase, que puede ser la radioterapia. Tal cual. Por no hablar de cirugías, por ejemplo, torácicas o de pulmón, donde la fisioterapia es fundamental, pues, para evitar complicaciones posoperatorias que pueden, lógicamente, jugar un papel muy adverso digamos, en términos de supervivencia o de posoperatorios con complicaciones. Cirugías abdominales, donde hablamos de adherencias. O sea, quiero decir, está clarísimo que el espectro es amplísimo y que efectivamente estamos hablando también, como bien dices, de supervivencia, está claro. Bueno, desde luego, por la parte de oncología integrativa, a ver, en esta fase sí que os cedemos bastante el papel, es decir, nuestra parte, digamos, a nivel de oncólogo es un poquito, digamos, más sosegada, pero bueno, podemos seguir trabajando. Es decir, obviamente, desde el punto de vista físico, lo principal en este punto es la recuperación física, es el pasar ese posoperatorio. Como he comentado antes en la prehabilitación, vuelvo a insistir en que el entrenamiento en distintas técnicas cuerpo-mente que se haya hecho previamente, aunque también se puede realizar, pues bueno, si la persona no ha realizado esa prehabilitación, se puede realizar a posteriori con especialistas.
También mejora, por ejemplo, pues eso, el empleo de opioides. Se ha visto incluso reducción de los días de estancia hospitalaria gracias al empleo, por ejemplo, de estas técnicas cuerpo-mente que ayudan de alguna manera a la recuperación de la persona tras esa intervención quirúrgica. Y bueno, lo que sí que aprovechamos en esta fase un poco en la que a lo mejor pues la persona no la podemos pedir muchísimo en términos de pues ejercicio físico, nutrición, etcétera, sí que aprovechamos para preparar las siguientes fases, ¿vale? Preparar la quimioterapia, por ejemplo, en las personas que reciben una cirugía en primer lugar y luego van a una quimioterapia, pues podemos, en función un poquito de la quimioterapia que se prevé, podemos también valorar tratamientos encaminados un poco a prevenir efectos secundarios y síntomas que puedan aparecer o a preparar el organismo, ¿no?, para recibir esta quimioterapia. Pues desde valorar un poquito cómo está la situación digestiva, ya sabemos que la quimioterapia afecta muchísimo esa mayoría de quimioterápicos al tubo digestivo y en ese sentido pues el evaluar un poquito cuál es la situación digestiva de partida, ver si es necesario hacer algún tipo de bueno, protocolo de recuperación, ya sea nutricional, ya sea con la ayuda de algún complemento o fitoterápico que nos pueda ayudar a reponer ese tubo digestivo. Como sabemos, además, parte también muy importante de la respuesta inmune y de toda la cuestión de, en fin, infecciones, cuestiones que puedan ocurrir durante el tratamiento de quimioterapia, están relacionadas con esa debilidad a nivel digestivo, con esa toxicidad, preparar la piel. Por ejemplo, pues, tanto para tratamientos de radioterapia como también para la propia quimioterapia, que también produce alteraciones cutáneas. En fin, hay una fase en la que sí que es conveniente estudiar cuál es un poco el tratamiento previsto que se le va a proponer al paciente. Siempre se pueden hacer unas recomendaciones de tipo general para preparar esta fase de la quimio. Y luego, por supuesto, si conocemos el tratamiento específico, pues por supuesto hacer una preparación un poquito más orientada. Luego, otra cuestión que también yo suelo proponer, y bueno, la proponemos siempre en la prehabilitación si es posible, y si no en esta fase, ¿no?, cuando el paciente pues, te consulta, muchas veces a mí me llegan personas diciendo, voy a empezar quimioterapia, entonces, es decir, ya se han operado o ya han pasado esta primera fase, voy a recibir quimioterapia, entonces necesito bueno, pues, que alguien pues, me haga un seguimiento un poco del proceso en paralelo para ir manejando estos síntomas. Bueno, la otra cuestión que yo siempre planteo a las personas que están en este punto es preparar a su equipo de tratamiento. Es decir, nosotros llevamos una vida, esto es hablar así un poco en genérico, y de repente llega el cáncer, la quimioterapia y se para todo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas de las que nos tenemos que ocupar, desde ya sea buscar información para hablar con el oncólogo sobre o dudas o cuestiones que uno pueda tener, buscar la información que quiere contrastar o que quiere preguntar, hasta realizar la compra, gestionar los trámites de la baja laboral, hacerte cargo de los niños y de sus horarios, las personas que tienen niños pequeños. En fin, hay una serie de cuestiones que cambian radicalmente cuando uno empieza en este tratamiento de quimioterapia. Entonces, sí que es cierto que en el tiempo en el que uno está en el hospital, en este proceso de recuperación, en este posoperatorio o cuando uno está en casa, digamos que es un buen periodo para ir diseñando un poco cuál va a ser esa logística y sobre todo para ir incorporando a las personas de las que vamos a necesitar ayuda. Porque es cierto que todos tenemos esa tendencia a decir, no, si yo me puedo hacer cargo, pero claro, entre las horas que uno tiene que estar en el hospital, el día completo, porque normalmente es el día completo cuando uno va al hospital a recibir quimioterapia, vamos, la mañana o la tarde segura, si no es el día completo. Y luego, por supuesto, los días que uno tiene efectos adversos, pues a lo mejor no está en condiciones de ocuparse pues de simplemente la cocina o de ir a por los niños. Y está la parte, ya que estamos hablando, de que uno además tiene que dedicarse tiempo a sí mismo, es decir, tiene que hacer sus ejercicios, tiene que hacer una cierta movilidad, una cierta actividad física, tiene que procurar comer o descansar lo mejor posible. Entonces, siempre propongo esto y es una cosa que normalmente es como, bueno, ya me organizaré. Es importante tenerlo organizado y a lo mejor empezar a pensar, a contar con las personas con las que, digamos que mejor pueden adaptar a esa tarea. Es decir, si yo sé que, yo qué sé, mi pareja
no es el mejor cocinero, pues a lo mejor tengo que hablar con otro familiar o con un amigo que pueda prepararme una comida de tal manera que si yo me encuentro muy revuelta con la quimioterapia, no tenga que ponerme a cocinar, por ejemplo, o no tenga que estar en la cocina o no tenga que oler en la casa a la comida, porque esto es uno, por ejemplo, uno de los desencadenantes mayores que puede haber para las personas con náuseas y vómitos, pues un desencadenante es este olor, ¿no?, a la comida. Pues, por ejemplo, este tipo de cosas, o hacer la compra. Insisto, es como preparar de alguna manera tener un poco todos los cabos atados, o la típica persona que conocemos que en la casa es como muy inquieta, que le gusta mucho pues informarse, que de repente te manda 3 links que ha leído por ahí de cosas que pueden ser interesantes para ti y a ti te resultan interesantes, pero no vas a profundizar más en ello. Decir, oye, pues ¿qué te parece si me haces un pequeño resumen o lo que sea, me cuentas? Para yo luego en la consulta pues lo contar, incluso te vienes conmigo al oncólogo y lo hablamos con él. Este tipo de cosas creo que son muy importantes y que al final pues también van a quitar una buena parte del estrés o digamos, de la sobrecarga, ¿no?, que la persona puede tener encontrándose en una situación como esta, y pueden lógicamente pues mejorar su calidad de vida. Como digo, es una fase preparatoria, es una fase en la que vosotros como fisioterapeutas creo que tenéis absolutamente todo el peso. Pero bueno, desde oncología integrativa, pues como digo, a nivel informativo, a nivel preparatorio y, por supuesto, ya en términos más físicos, viendo un poco, anticipando lo que se pueda producir de la quimioterapia, pues también podemos trabajar. Fenomenal. Pues bueno, llega el tratamiento médico, ¿no? Llega esa quimio, llega esa radio. ¿Qué podemos hacer desde la parte de fisio? Pues podemos acompañar al paciente en tratar de minimizar en la medida de lo posible efectos secundarios. Podemos trabajar para prevenir la cardiotoxicidad, que es una cosa muy seria y muy importante, y hacer que ese corazón pueda trabajar lo mejor posible, teniendo en cuenta que va a haber agentes cardiotóxicos que si no hemos preparado previamente, pues van a ralentizar un poco todo. Prevenir la pérdida de masa muscular con distintos ejercicios, con un ejercicio de fuerza, que es indispensable a lo largo de todo el camino oncológico, desde el momento diagnóstico, en el posoperatorio sabiendo cuándo se puede empezar con distintas cargas y en el posoperatorio tardío, por supuestísimo, pero el factor protector y las adaptaciones que generan los cambios que se provocan con esto, incluso hablando del linfedema, ¿no? Ese mito instaurado de no se puede coger peso si el paciente tiene un linfedema. Esto se ha visto y hay mucha evidencia científica al respecto de que el ejercicio es un factor protector, que si hay riesgo de tener el linfedema no se va a desarrollar por hacer ejercicio de fuerza, por ejemplo, pero hay que saber prescribirlo. Por eso el ejercicio para este perfil de paciente tiene que ser un ejercicio individualizado, progresivo y realizado por un profesional que esté preparado para ello. Otra cosa son las recomendaciones que muchas veces se hacen al paciente con riesgo de linfedema o que ya lo tiene, de no se puede cargar peso. Lo que no se puede hacer es no hacer nada y un día irse a la compra y volver con unas bolsas cargadas con mucho peso, porque al día siguiente probablemente, si hablamos de linfedema secundaria a cáncer de mama, ese brazo se pueda hinchar. Pero si yo hago un acondicionamiento progresivo para ese brazo y voy enseñándole a ese brazo a hacer cargas progresivas, empezando, pues dependiendo de cada paciente va a ser un tipo de resistencia u otra. A veces trabajaremos con gomas o con pesos libres o con mancuernas o con barras olímpicas, ¿vale? Habrá que ver individualizadamente qué puede hacer cada paciente en qué momento, pero es una indicación el ejercicio de fuerza adecuadamente prescrito y supervisado por el fisioterapeuta al inicio. Tiene que verse si necesita prenda de compresión, si no la necesita, cómo le sienta al paciente ese ejercicio, pero está indicado el ejercicio de fuerza y deben hacerlo porque la bomba muscular, gracias a haber hecho ese ejercicio de fuerza, va a ser la que mueva la linfa, la que fisiológicamente haga que el brazo no tenga demasiada linfa estancada. Por ello, bien realizado y adecuadamente prescrito para que el paciente haga una progresión sin complicaciones, el paciente puede hacer ejercicio de fuerza y debe hacerlo. Además del linfedema, otras muchas cosas, ¿no? Pero además del linfedema, la cardiotoxicidad, que pueden estar relacionados con la quimio, pueden estar también relacionados con la radio. Tenemos las neuropatías inducidas por quimioterapia, tenemos dolor, tenemos muchos efectos secundarios que podemos ayudar a que se minimicen
o hacer en algunos casos prevención y que no aparezcan, o que si aparecen sean lo más tarde posible en el tiempo. Por ello, en esta fase también, durante el tratamiento de quimio o durante el tratamiento de radio, se pueden hacer muchas cosas. Hay otras que no se pueden hacer y tendremos que tener cuidado. De ahí la importancia de las formaciones específicas en fisioterapia oncológica y no que cualquier fisio pueda tratar a un paciente oncológico en cualquier momento de la enfermedad. Y más en este momento tan delicado que es durante el tratamiento médico. En tu parte de oncología integrativa creo que esta parte es muy, muy necesaria y ayudáis muchísimo a los pacientes con, dinos tú, ¿con qué? Sí. A ver, efectivamente, o sea, aquí en esta parte tenemos un peso muy importante, vamos a decir, o por lo menos así lo observo y lo observo desde la parte de haber trabajado muchos años en la oncología convencional, es decir, en el tratamiento hospitalario del cáncer y viendo un poco las necesidades que no estaban cubiertas a nivel de tratamiento de estas personas, ¿no? Entonces, la oncología integrativa, que por cierto no deja de ser una rama de la oncología convencional, porque lo que es una rama de la oncología igualmente basada en evidencia científica y que lo que hace es complementar al tratamiento oncológico que se pone en el hospital. Es decir, en ningún caso hablamos de digamos, un tratamiento alternativo o un tratamiento distinto al que haga el hospital o a nadie, desde luego, jamás se le va a recomendar deja tu tratamiento hospitalario y idealmente, también incidiendo un poco en la parte de la formación específica o la formación especializada, idealmente hablar o siempre tratar de encontrar un especialista en oncología integrativa, a ser posible oncólogo, por supuesto. En España no abundamos los oncólogos integrativos, en otros países sí, en Estados Unidos, por ejemplo, he de decir que por ejemplo, los principales centros de oncología integrativa cuentan perdón, los principales centros de oncología convencional, los centros líderes de tratamiento de cáncer, cuentan con departamento de oncología integrativa y con oncólogos integrativos. Pero bueno, aquí en España vamos dando pasitos al respecto. Lo que sí es importante es que sea un profesional sanitario, desde luego a ser posible médico y oncólogo, y que conozca muy bien el cáncer. ¿Por qué? Pues porque, como bien has dicho, es una parte muy, muy sensible por muchos motivos. El principal de ellos porque la quimioterapia como tal, se habla así en genérico de la quimioterapia. La quimioterapia en realidad son toda una batería de fármacos, cada uno diferente, cada uno con sus particularidades, perdón, con sus efectos secundarios, con sus precauciones de empleo, con sus indicaciones, por supuesto, y son perfiles totalmente distintos. Es decir, no se puede hablar de quimioterapia en genérico. No podemos decir, no, es que esta persona entiende de quimioterapia. O sea, la persona que entiende de quimioterapia es el oncólogo, que para eso hace una especialidad médica para trabajar con quimioterapia, ¿no? Entonces, es importante trabajar, o sea, o incidir en este punto, porque ninguno de los tratamientos que vamos a dirigir en oncología integrativa van a ser totalmente, digamos, generales y aplicables a todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, igualmente, pues trabajamos, como ya comentaba previamente, en el posoperatorio, preparamos un poquito a nivel de prevención de esos efectos secundarios, de esas posibles cuestiones que puedan aparecer con la quimioterapia. Una vez conociendo el tratamiento y viendo a lo largo de los ciclos cómo la persona también va respondiendo, nosotros vamos ajustando la estrategia. En términos generales, pues por ejemplo, ya digo, común, esto sí que es verdad que suele ser bastante común a todas las quimioterapias, es pues la toxicidad a nivel digestivo. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que necesitamos hacer un tratamiento, una vigilancia digamos, un proceso de recuperación, pues podemos hacerlo entre ciclos con desde determinados frentes. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo la dieta, la nutrición, una nutrición adaptada a ese proceso de quimioterapia. Y además también, bueno, pues existen determinados suplementos, incluso plantas medicinales bien utilizadas. Por cierto, las plantas medicinales bien utilizadas son como los medicamentos. Yo es otra de las cosas que siempre le cuento a todas las personas que me consultan. No podemos ir al herbolario y decir, me cojo lo primero que encuentro o lo primero que me ofrecen, sino que
para mí las plantas medicinales no dejan de ser eso, medicinales como tal. Debemos de tener un conocimiento de ellas. La Organización Mundial de la Salud tiene fichas técnicas desarrolladas, como podríamos ver en un fármaco, digamos, en un fármaco de síntesis, en un fármaco de los que compramos en la farmacia, donde están explicadas pues, un poco cuáles son las indicaciones, cuáles son las dosis, qué tipo de formulación en la planta, qué contraindicaciones, qué precauciones. Existen también bases de datos donde comprobar esto. Entonces, bueno, pues es importante que la persona que paute este tipo de plantas, complementos nutricionales, etcétera, conozca que existen de verdad este tipo de bases de datos o esta información y que sea capaz de aplicarla. No solamente por la parte de la quimioterapia, sino también por las propias patologías que pueda tener la persona o por el propio diagnóstico de cáncer. Entonces, por ejemplo, en el cuidado digestivo, como digo, podemos hacer esto. Protocolos también hay para la preservación un poquito de la función cardíaca. Es verdad que en oncología integrativa contamos quizás con una evidencia científica de menor nivel que lo que obtenemos, por ejemplo, en ensayos oncológicos tradicionales. Evidentemente no son comparables un fármaco en el cual estamos viendo pues, digamos, una serie de efectos adversos de muchísima relevancia y, por contrapartida, ver si aumenta o no aumenta la supervivencia en una determinada enfermedad, con contraposición, por así decir, pues a un remedio natural que, por ejemplo, podamos usar pues para manejar pues una situación de náuseas, ¿no? Como puede ser el jengibre, que es muy comúnmente utilizado, y que sabemos que además la relación beneficio-riesgo, lo normal es que no exista apenas riesgo, ¿no? O sea, hablando ciertas precauciones. Entonces, sí que es verdad que la evidencia científica, lo digo para los compañeros profesionales que puedan estar escuchando, pues a lo mejor sí que es verdad que es un nivel inferior a lo que en oncología, por ejemplo, estamos acostumbrados, pero que siempre se puede hacer un manejo muy preciso y muy ajustado a las necesidades del paciente, teniendo en cuenta esos efectos secundarios, teniendo en cuenta no provocar toxicidades adicionales, teniendo en cuenta contraindicaciones. Hay muchas plantas que están, de hecho, contraindicadas a emplear en determinadas circunstancias, bien por riesgos hormonales, bien por riesgos de sangrado, etcétera, que tenemos que tener en cuenta y que bueno, pues que eso requiere un manejo experto, está clarísimo. Otro efecto secundario, por ejemplo, que también manejamos, por ejemplo, el tema de la neuropatía, pues hay, por ejemplo, la crioterapia, que es algo que se empieza a ofrecer en algunos sitios. Es poco frecuente encontrarlo, ¿no? Pero es una de las terapias que sí que tenemos más evidencia científica de que puede prevenir, retrasar y minimizar la afectación neuropática. La afectación neuropática para las personas que nos escuchan es esa afectación de los nervios, los nervios que llevan la sensibilidad y la movilidad. Y muchas personas, por ejemplo, en cáncer de mama, es bastante frecuente utilizar medicación, quimioterapia que puede afectar estos nervios. Hay personas que quedan con una secuela consistente pues, como en hormigueos, en déficit de sensibilidad, como que no notan bien, que notan acorchamiento, incluso a veces en cuestiones más graves pueden ser problemas de movilidad, problemas de, por ejemplo, al caminar, de no sentir la pisada. O sea, quiero decir, son problemas que realmente afectan y mucho a la calidad de vida. Bueno, pues ya digo, desde determinados suplementos nutricionales, vitaminas, algunos, por ejemplo, ácidos grasos omega 3, etcétera, pueden ayudar a prevenir esta neuropatía y es bueno tener además unos niveles adecuados. También existen otras medidas físicas, como por ejemplo la aplicación de frío local. Hay que explicar muy bien a la persona cómo tiene que aplicar este frío, los tiempos, cómo hacerlo, ¿vale? Esto se puede hacer de una forma relativamente sencilla. Entonces, bueno, estamos hablando, por ejemplo, también pues ahora mismo pensando el tema del microbioma, ¿no? O sea, hay que cuidar muchísimo. Sabemos, hoy por hoy, sabes, Ángela, que está el microbioma en todas partes, está cada vez más relacionado, por ejemplo, con diversos procesos que van pues, desde la artritis reumatoide hasta la depresión. Bueno, pues también hay estudios preciosos, por ejemplo, además publicados en revistas de muchísimo prestigio como son Nature o Science, donde se ha visto que la ingesta de fibra está relacionada con la respuesta a la inmunoterapia, por ejemplo, en el melanoma, que es donde está este estudio hecho, ¿no? Es decir, ya fíjate que si hablamos desde el punto de vista de nutrición,
el cuidado del microbioma, ya digo, ya no solamente, por supuesto, con la dieta rica en fibra, sino también un poco con ese cuidado del digestivo. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, la dieta rica en fibra, y no el uso de probióticos, como mucha gente piensa, es la que se ha correlacionado, o sea, se compararon pacientes tratados con inmunoterapia de melanoma, bueno, pues aquellos que tomaban fibra, su melanoma respondía mucho mejor al tratamiento que los que no lo hacían. O sea, estamos hablando de que una cuestión tan sencilla como es tomar fibra adecuadamente en unas cantidades adecuadas en la dieta, pueden influir en la respuesta al tratamiento. Y esto es solo la punta del iceberg. O sea, estoy convencida de que probablemente los estudios, y de hecho se están haciendo muchísimos estudios ya de cómo está influyendo esta dieta, cómo está influyendo las distintas tipos de dietas propuestas, desde dietas keto, ayuno intermitente, dietas bajas en grasas, dietas deficientes en determinados aminoácidos. Se están haciendo estudios ya de cómo estas dietas van a influir en la respuesta a los tratamientos y según en qué tipo de tumores. O sea que ya estamos en un paso mucho más avanzado y mucho más dirigido que el simplemente come bien, ¿no? Y que este come bien, ojo, ya ni siquiera antes se daba este consejo, o sea, hasta no hace tanto era, bueno, tú come lo que quieras con tal de que comas suficiente. Bueno, hay que tener en cuenta, por supuesto, que el paciente no pierda peso, pero no puede comer cualquier cosa, porque es que, como digo, ya estamos viendo que determinados tipos de dieta van a influir en distintos tipos de respuesta al tratamiento. Siguiendo con la actividad física, bueno, ya lo has comentado, por no extenderme muchísimo, es esencial la actividad física durante el tratamiento de quimioterapia. De nuevo, tirar otro mito fuera, otro mito por tierra, que es ese de no, tú descansa, la quimioterapia es muy fuerte, tienes que descansar y reponerte. Sí, hay que tener una adecuada calidad de sueño, sin lugar a la duda. Es la fase en la que el cuerpo regenera, pero en el día a día, actividad física y ejercicio físico. La actividad física está muy bien salir a pasear y si un día estás hecho polvo por la quimioterapia y no puedes dar más que un paseo, es un paseo, perfecto. Pero en cuanto se pueda, incorporar el ejercicio cardio y el ejercicio de fuerza, como muy bien has dicho, el ejercicio de fuerza es totalmente esencial. Es más, se han visto, y hay estudios al respecto, todos los que queramos, que la fatiga oncológica, la fatiga, digamos, derivada tanto de los tratamientos quimioterápicos como de la propia enfermedad, mejora con el ejercicio físico. Parece contraintuitivo, ¿no? Si estoy cansado, lo que quiero es descansar. Bueno, pues lo que mejora realmente esa fatiga y ese cansancio que provoca tanto el tratamiento como en fases ya más avanzadas la propia enfermedad, mejora con el ejercicio físico. Por lo tanto, no lo podemos dejar de lado en ningún caso. Y luego, por supuesto, trabajar terapias cuerpo-mente es esencial, por ejemplo, en el abordaje a las visitas al hospital, los tratamientos. Hay muchas personas que se ponen muy nerviosas, que entran con importante ansiedad. Eso, lógicamente, conlleva una respuesta biológica, vasoconstricción, adrenalina, cortisol, etcétera, que no nos viene nada bien. Evidentemente, trabajar en esos ámbitos es totalmente esencial. Entonces, bueno, como digo, aquí podría extenderme muchísimo más, pero realmente un poco la idea es un poco dar una visión de que realmente sí podemos actuar de forma muy estratégica con estas medidas de estilo de vida o nutrición, actividad física, cuerpo, mente, sueño, etcétera, como también desde el punto de vista de terapias complementarias, suplementos nutricionales, plantas medicinales y otro tipo de terapias que nos pueden realmente ayudar no solamente a mejorar los síntomas, los efectos secundarios, sino también pues, a prevenirlos, sino también incluso a impactar en la respuesta al tratamiento, que esto me parece también súper importante. Así es. Y a mantener al paciente en una calidad de vida apta para Total. poder continuar también con el tratamiento. Hay muchas veces que se ha estudiado que el paciente que se mueve y que hace ejercicio de fuerza se distribuye mejor el fármaco en su cuerpo y que además muchas veces no tienen que parar las sesiones porque se encuentran más flojitos, ¿no? Sino que el paciente, por supuesto que ha hecho prehabilitación, pero además el que continúa activo durante el tratamiento no tiene que suspender sesiones o esperar a recuperarse porque se mantiene mejor durante el tratamiento. Por tanto, es indispensable preparar al cuerpo para y mantenerlo durante ambas cosas. Es más, Y si hemos tenido perdóname, Ángela, es más, es que esto, simplemente por precisar este punto,
es que esto que has dicho es súper importante. Es decir, nosotros en oncología entendemos que el tratamiento cuando es más efectivo es cuando el paciente recibe todas sus quimioterapias a dosis completas y en los tiempos completos. Evidentemente, si hay que hacer una parada porque hay una toxicidad o porque el paciente pues, no lo lleva bien, pues se hace y evidentemente el tratamiento va a ser efectivo. Pero la efectividad óptima la obtenemos cuando el paciente puede recibir todos sus ciclos en los tiempos debidos y, a ser posible, a las dosis correspondientes. Entonces, claro, lo que conseguimos con esto es, si el paciente mantiene una buena calidad de vida, si prevenimos la aparición de toxicidad o minimizamos la toxicidad que pueda aparecer y encima optimizamos esa performance, ese estado físico general que el paciente tiene para poder resistir, estamos ayudando a mejorar los resultados del tratamiento de una forma clarísima. Así es. Así es. Bueno, y como se nos va comiendo el tiempo así sin darnos cuenta, en la fase de supervivencia habrá algunos pacientes, y muchas veces en consulta esto nos pasa, ¿no? El paciente llega por primera vez a ti después de haber terminado todo el tratamiento, ha hecho su cirugía, su quimio, su radio, está en pleno proceso de hormonoterapia, por ejemplo, y llega pues con dolores articulares, musculares, fatiga, desinformación, problemas en la cicatriz, muchas veces pues en cosas que no relacionan. Esto nos sucede mucho, por ejemplo, en el perfil de paciente con cáncer de mama, que nadie les ha preguntado por su suelo pélvico, ni nadie se ha interesado por ello. Y es una de las secuelas más importantes que se producen, ¿no? Pues problemas en la función y problemas en otros ámbitos relacionados con la sexualidad. Y esto, pues, es muy importante que los pacientes, igual no en el momento uno, pero sí un poquitín más adelante, lo traten y lo aborden, porque problemas como incontinencia urinaria o distintas disfunciones pueden estar asociadas al tratamiento oncológico y no son locales, no son en la mama. Estamos siendo sometidos, los pacientes están siendo sometidos a tratamientos sistémicos. Entonces, no vale solo con mirar la región que está siendo tratada, sino hay que entender, por eso la importancia, yo creo, de la parte integral, el abordaje de la oncología integrativa y de la fisioterapia oncológica, que entendemos al cuerpo como un todo, como un conjunto de estructura y función que tienen que estar adecuados y en coordinación con la parte mental para poder entender la salud desde ese abordaje que tanto se habla, ¿no? De esa parte biopsicosocial, etcétera. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que hacer a lo largo desde que llega el paciente por primera vez, sea en el punto que sea, y nunca es tarde. Lo importante es que en algún momento lleguen y que en algún momento estén informados, tanto de la oncología integrativa como de la fisioterapia oncológica, porque bajo mi punto de vista, muchas veces el problema está en que el paciente no conoce que existe esto. Y tanto a ti como a mí muchas veces nos dicen, ojalá hubiera conocido esto antes, ¿no? Y tú te das contra ti mismo, pero lo que intentas es divulgar, informar, hacer acciones como esta, ¿no? Sencillas y relativamente claras y fáciles para que la gente conozca que en distintos momentos del proceso oncológico hay muchas cosas que hacer y que no hay que conformarse con vivir con dolor, con restricción de determinadas actividades o determinadas cosas, porque hay muchas herramientas para poder ayudar a los pacientes y hay mucha evidencia científica, que dentro de poco habrá más y cada vez habrá más manos que ayuden a trabajar y más mentes que sepan de esto para poder trabajar con los pacientes, pero se nos queda muy corto muchas veces porque no hay demanda, porque no se conoce. Entonces creo que esto es muy importante comentarlo en tu faceta y en mi faceta, y que es parte del objetivo de esta reunión, ¿no? De poder hablar de ello para que se pueda conocer y se pueda utilizar. Y por supuesto también en el final de la vida, el acompañar a los pacientes en el control de síntomas o en diferentes ítems para que tengan la mejor calidad de vida posible hasta el final. Te cedo la palabra para cerrar. Sí, bueno, efectivamente nos hemos quedado sin tiempo apenas y es una pena porque ya sabes que cuando dos personas hablan de lo que les gusta y les apasiona, pues se pueden pasar las horas y podríamos seguir aquí hablando hasta el infinito, pero bueno, lo importante es sobre todo transmitir este mensaje, lo has dicho clarísimamente, efectivamente, lo importante es que se llegue
a estos profesionales como nosotros que podemos aportar y creo que a día todos nuestros pacientes nos lo corroboran, ¿no? Aportar en ese proceso, en ese camino. Efectivamente, en la fase de supervivencia, por hacer un pequeño apunte, la palabra es normalidad, o sea, todo es normal que te pase, es normal que te encuentres así, es normal que te pase esto, es normal que tal, pero detrás de eso es normal, muchas veces desde el hospital nos está ofreciendo una solución, en parte porque no la hay tampoco desde la medicina convencional muchas veces, ¿no? O sea, no... bueno, pues ¿qué hacemos con tus sofocos? Pues es que es normal que te den con la hormonoterapia, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí que es verdad que desde el punto de vista de oncología integrativa hablo sobre todo, por ejemplo, en las pacientes con terapia hormonal para el cáncer de mama, donde hay pues una serie de efectos adversos que van a durar entre 5 y 10 años, que es lo que dura el tratamiento hormonal, que son efectos muchas veces que deterioran de forma muy significativa la calidad de vida. Hablabas tú, por ejemplo, del tema de la sexualidad y el suelo pélvico. Esto es otro de los grandes temas que muchas veces no se cubren porque ni siquiera se mencionan en la consulta de oncología convencional. Entonces, bueno, yo creo que el abordaje integrativo, el abordaje holístico de la persona, el ver la persona en su conjunto y el tener ese tiempo o esa apertura para abordar todos estos problemas, creo que es la parte esencial y, por supuesto, poder ofrecer desde el punto de vista tanto convencional como de terapias complementarias, etcétera, poder ofrecer alguna alternativa para ayudar a mejorar esos síntomas. Y, por supuesto, al final de la vida, qué duda cabe, ¿no? Aquí estamos muy alineados, ¿no? Con los equipos la medicina paliativa, donde principalmente se trata de preservar esa calidad de vida, de proporcionar el mayor confort, de intentar que el tránsito por esa fase sea un tránsito desde ese punto de vista pues lo más saludable mentalmente posible, vamos a decir, pues con la información adecuada, con el espacio, proporcionar el espacio para poder expresar las necesidades que puedan surgir en ese momento. Entonces, bueno, evidentemente estamos hablando de un trabajo multidisciplinar, donde no solamente estamos oncólogos integrativos o fisioterapeutas, igualmente incluimos a psicólogos, incluimos a nutricionistas, incluimos a físicos, o sea, se incluye a muchísimos profesionales que están aquí implicados. Pero bueno, que sobre todo lo importante es bueno, que se conozca, ¿no? La posibilidad de contar también con oncólogos integrativos, con fisioterapeutas oncológicos en estas fases de la enfermedad o del proceso de cáncer. Perfecto. Pues un placer, Elena, compartir contigo este espacio y este tiempo. Gracias por compartir, ¿no? Esta parte de la oncología integrativa que creo que para muchos puede no ser conocida y que pienso que desde esta ventana llegamos a mucha gente. Y bueno, pues, ¿qué decirte? Ojalá muchos pacientes tengan acceso tanto a la oncología integrativa como a la fisioterapia oncológica y no tengan que vivir con una calidad de vida deteriorada, sino que podamos ayudarles desde distintas perspectivas para conseguir que este acompañamiento les haga las cosas un poquito más sencillas. Un abrazo muy fuerte y espero que podamos volver a juntarnos para hablar de otra cosita parecida. Ha sido un placer. Espero que sí. Muchísimas gracias, Ángela, y un saludo a todos los que nos habéis acompañado. Espero que haya sido de interés y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.